Giovanni López, quien fue condenado por ser el asesino de Sharon, recupere su libertad. ¿Qué tan cierto es y qué tan probable es la pregunta puntual? Veamos el video del anuncio de Duplain y luego desarrollamos este tema. Ruédelo. La Corte Constitucional admite la acción extraordinaria de protección a Giovanni López, debido a que se le violó el debido proceso al juzgarlo 2 veces y deja sin sentencia ejecutoriada y con presunción de inocencia. La Corte Constitucional acepta la acción de extraordinaria protección de Giovanni López por haberse violado el debido proceso al violarse los derechos constitucionales y humanos a no ser juzgado 2 veces por los mismos hechos, dice la Corte Constitucional, y lo dice también, lo dice la Constitución y lo dice la Declaración Mundial de Derechos Humanos. La Corte Constitucional, con una mayoría de 6 votos a favor, 3 salvados, enfatizando que ya no necesitan mayoría porque ya no necesitan más votos si tienen mayoría, que son 6 y más. Dejan sin efecto el recurso de casación, ordenando que se conforme un nuevo tribunal y se señale hora y fecha para que se resuelva el recurso de casación nuevamente. Lo que significa que Giovanni López, después de 9 años y 3 meses, queda con total presunción de inocencia, sin sentencia ejecutoriada, y evidenciando que se violó el debido proceso, ya que López jamás fue tratado con respeto ante la ley, dejándolo como el preso con mayor tiempo, escúchese bien, dejándolo como preso con el mayor tiempo en una prisión del Ecuador sin tener una sentencia ejecutoriada. Nunca se ejecutó la sentencia. Él es un preso sin sentencia, que debió de salir al año, como dice la Corte Constitucional y el Código Penal Integral. Una persona no puede estar detenida más de 1 año en la cárcel, sin ser sentenciada o ejecutoriada. No se ejecutorió. Un total secuestro judicial. Señala la jueza: como jueza no me impide conmoverme por la muerte de Sharon, menos aún me impide observar una sentencia según la cual operadores judiciales que conocen casos de relevancia mediática, sean por sus condiciones políticas o de farándula, cometen vulneraciones procesales debido a la presión también político-mediática. Agrega que en este caso existió presiones indebidas por funcionarios del gobierno desde las más altas esferas por poder causando daño a la independencia judicial como a las víctimas del proceso. Ok, tenemos una ronda de preguntas para el abogado Danes Coronel, nuestro asesor legal. Abogado, hablan de... ¿Qué nos puede explicar primero a la morocha para ponernos y para que también el televidente pueda comprender qué es lo que está pasando específicamente con Giovanni López y ante el rumor que puede salir de la cárcel y puede ser declarado inocente? ¿Es verdad o no? El tema es cierto, o sea, hay que dejar en contexto claro. A raíz de que el recurso extraordinario de protección lo aprueban a favor de él, lo admiten y la sentencia se da a favor de él, permite que el recurso de casación por el cual él recurrió al recurso extraordinario, en este caso se repita. Entonces, ¿qué es casación? Es lo último. Es la Corte Nacional. Es la Corte Nacional. La última instancia. La última instancia en este caso para que él pueda examinar la sentencia que le declararon aquí en la Corte Provincial de Justicia, en el que le ratifican la sentencia de 26 años. Entonces, ¿qué pasa? Ese recurso él se lo admite, el de casación. Primero le dicen, pero se lo admiten sí, de forma incompleta. O sea, es decir, uno pone varios puntos en el recurso de casación y los jueces en Corte Nacional dicen, bueno, son 7 puntos, de los 7 puntos te damos 3 y 4 te los desechamos porque no pasan admitidos. Entonces, le declaran, en este caso, sin lugar el recurso de casación y él presenta el recurso extraordinario y en sala, obviamente, bueno, en la Corte Constitucional indican específicamente que ese recurso está mal fundamentado, mal motivado y le permiten, tienes la opción de repetirlo. Es decir, ¿para qué? Para que si tu abogado, tu alegato, lo que tengas que presentar sobre la sentencia de la Corte Provincial fue hecho, mal hecho o no está motivada como tal, tienes la opción en este caso de ganar lo que te dijeron en Corte Provincial. Lo anterior. Lo anterior. ¿Y qué era lo anterior? La sentencia de 26 años que se le ratificaron y la sanción de $100.000 que fue como multa de reparación integral. Ok, ahora. Bueno, yo tengo algunas inquietudes, ¿no? Pero inicialmente aquí este tema vuelve a retomarse sobre la sentencia que ya se dio a Giovanni López luego de que exista este caso Metástasis y donde han existido algunas supuestas versiones de que habría habido motivaciones personales de alguien para que se diera como tal esta sentencia. El abogado, el doctor Giovanni Duplain mencionaba que había una sentencia no ejecutoriada.
que a partir de eso ya él después de un año debía haber salido en libertad. Explíquele eso un poco más a la gente, porque quizá en sus casas escuchan estos términos y no les queda claro el por qué lo está mencionando. A ver, ¿qué pasa? La ley sí determina que una persona que no tiene sentencia no puede estar detenida más de un año, eso es correcto. Pero ¿qué sucede? En el caso de él, no es que pasó un año y no tuvo sentencia, sí tuvo sentencia. Una cosa es que no se ejecutorió y de ahí pasa en sala, en corte provincial aquí en el Guayas y le ratifican la sentencia, ¿ok? También aclarando que él tuvo una sentencia primero de 2 años, que fue por homicidio culposo y cambian el tribunal completo y se posesiona otro tribunal. Ahí sí podemos decir como que hubo algo de por medio, que bueno, al final los jueces tendrán que explicarlos con la réplica y lo que sea, ya eso es cuestión de ellos. Pero luego se conforma otro tribunal y ese sí le da la sentencia de 26 años. Entonces, ¿qué sucede? No es que ha estado un año sin sentencia, ha tenido una sentencia. Simplemente que esta sentencia no se ejecutorió. ¿Qué significa la palabra es decir, ejecutar? que se cumpla por el Ministerio de Ley. Es decir, toda sentencia, una vez que ya las partes ha pasado el tiempo para poder recurrir, ¿qué significa recurrir? Apelar. Es decir, yo no estoy de acuerdo con la decisión, ahí te dan 3 días, otros 5, de acuerdo a la forma, el caso que se dé, ¿no? Pasan esos días, esos términos establecidos por la ley. Si tú no recurriste a apelar la sentencia porque no estás de acuerdo, pues automáticamente por secretaría sientan la razón de que se ejecutó la sentencia por el Ministerio de Ley. Y ahí sí, ya en firme, obligatoriamente tiene que cumplirse lo que determina la sentencia.